Nuevo capítulo de Naruto reencarnado en Perky Jackson. Si quieren que traiga otro fic que hayan visto y quieren que lo supa, díganmelo en los comentarios. Gracias por todo. XD 7. Mi cena se convierte en humo comprensiblemente. La noticia de que usé el suministro de agua del baño para todo el día se extendió rápidamente. Donde quiera que fui después de la pelea, los campistas me señalaron y murmuraron algo sobre el agua del inodoro. Sonreí con satisfacción cada vez que los escuché preguntándose cómo podía usar tanto el viento como el agua mientras seguía a Annabeth mientras continuaba el recorrido. Me mostró algunos lugares más. La tienda de metal, donde los niños estaban forjando sus propias espadas a las que sabía que regresaría hoy, la sala de artes y oficios, donde los sátiros estaban puliendo con chorro de arena una estatua gigante de mármol de una cabra, man, y el muro de escalada, que instantáneamente me recordó al entrenamiento excesivo de Gai y Lee, ya que en realidad consistía en dos paredes enfrentadas que temblaban violentamente, dejaban caer rocas, rociaban lava y chocaban entre sí si no llegabas a la cima. Suficientemente rápido. Finalmente regresamos al lago de canotaje, donde el sendero conducía de regreso a las cabañas. Tengo que entrenarme. Annabeth dijo rotundamente. El almuerzo es a la 1 y la cena a las 7:30. Solo sigue tu camarote hasta el comedor. Asentí con la cabeza antes de bajar mi cuerno de minotauro y saltar del muelle haciendo que los ojos de Annabeth se agrandaran mientras caminaba casualmente sobre el agua a una corta distancia antes de formar un clon fuertemente reforzado. Dándome la vuelta, vi su mirada con los ojos muy abiertos y sonreí cuando dije en broma: oh, vamos, esta no puede ser la primera vez que has visto a alguien caminar sobre el agua antes. Quiero decir, si un tipo en Israel 2000 años atrás podría hacerlo, entonces, ¿qué tan difícil puede ser para el resto de ustedes? Me di la vuelta y asentí con la cabeza a mi clon, quien asintió en respuesta antes de empujar su brazo derecho hacia mí en un movimiento de empuje, enviando una ráfaga de viento fuera de su palma mientras sin palabras y sin sellar soltaba el Jutsu Gale Palm. Salté hacia la derecha y me metí y rodé permitiendo que el borde del jutsu hiciera volar mi camisa antes de salir de mi rollo en cuclillas y enviar mi propio movimiento de empuje con mi brazo. El agua debajo de mí respondió al gesto y un chorro de agua se lanzó desde debajo de mis pies y se disparó hacia mi clon, quien rápidamente se alejó. Mientras esto sucedía, escuché a los campistas que estaban en canoas cuando notaron el combate que estábamos teniendo y comenzaron a hablar entre ellos. Sin embargo, no les presté atención, ya que mi clon pasó a través de señales con las manos y gritó estilo de viento. Vientos en Bonjutsu. El clon respiró hondo antes de soplar enviando más de 100 senbon de viento prácticamente invisibles hacia mí. Salté de mi posición agachada y sobre el senbon incluso mientras balanceaba mi brazo en forma de molino de viento antes de que mi brazo apuntara hacia el clon. El agua del lago respondió al gesto cuando una columna de agua con un radio de 5 pies se disparó en el aire detrás de mí antes de arquearse sobre mi cabeza y dispararse hacia el clon que rápidamente formó un tornado a su alrededor que congeló el agua cuando eso golpea. El clon luego golpeó el hielo haciendo que se rompiera antes de enviar los fragmentos a mi forma con otro sello menos Gale Palm mientras aterrizaba de nuevo en el agua. Tan pronto como aterricé y vi los fragmentos disparándose hacia mí, llevé mi mano izquierda a mi hombro derecho y giré. Tan pronto como salí del trompo, extendí mi brazo izquierdo en un semicírculo. El agua respondió y una ola de 15 pies de ancho salió disparada del lago y se estrelló contra los fragmentos de hielo, deteniéndolos en seco incluso cuando la ola continuó su camino hacia mi clon, quien rápidamente saltó sobre la ola mientras corría a través de los signos de las manos. Mirando por el rabillo del ojo hacia el muelle, vi a Annabeth mirando la pelea con fascinación y grité: pensé que habías dicho que tenías que entrenar. Estilo de viento. Tornado jutsu horizontal. Extendí los brazos y un tornado horizontal salió disparado de mis manos y se estrelló contra el que mi clon me había enviado. Annabeth parpadeó antes de decir: creo que prefiero verte. Había fácilmente al menos una docena de formas en las que podía tomar esa declaración, pero me encogí de hombros antes de apresurarme hacia mi clon que estaba empezando a caer y salté a su nivel y coloqué mi pie izquierdo en su pecho antes de empujar y hacer que nos diéramos cuenta. Separarme de nuevo incluso cuando el clon logró dar un golpe en mi propio pecho cuando aparecí por primera vez junto a él. Ambos nos volteamos hacia atrás mientras nos alejamos el uno del otro antes de aterrizar y dispararnos el uno al otro y comenzar a intercambiar golpes con nuestras manos y pies usando el estilo de sapo. Intercambiamos golpes por un tiempo antes de que me agachara bajo una patada y traté de barrer la otra pierna de mi clon debajo de él y dije así que solo por curiosidad: ¿en qué cabaña eres?
Cabaña 6. Annabeth dijo. Pude ver sus ojos entrecerrados por la esquina de los míos y me di cuenta de que estaba tratando de averiguar qué forma de artes marciales estábamos usando. ¿Cuál es? Pregunté mientras mi clon saltaba por encima del barrido de piernas y trataba de patearme la cabeza con el mismo pie que había intentado golpear, lo que me hizo rodar hacia un lado yendo a un soporte manual y girar con las piernas divididas, lo que obligó al clon a retroceder. Un poco. Vi a Annabeth enderezarse cuando dijo Atenea. Diosa de la sabiduría y la batalla. Mira, nunca entendí eso. ¿Cómo puede haber dos dioses o diosas de la misma cosa? Quiero decir, tenemos a Ares, que es el dios de la guerra, y tenemos a Atenea, que es la diosa de la batalla. Por lo que puedo decir, son exactamente lo mismo. ¿Qué hay de tu papá? Pregunté mientras el clon agarraba una de mis piernas y me atraía hacia él. Tomé represalias empujándome desde mi soporte manual y giré todo mi cuerpo enviando mi otro pie hacia la cabeza del clon, lo que hizo que soltara rápidamente mi primera pierna mientras bloqueaba la segunda. Uno no es más que un berserker la mayor parte del tiempo, mientras que el otro la mantiene tranquila. Annabeth dijo antes de que hiciera una pausa y tuve la sensación de que mi pregunta traspasó un tema delicado antes de que dijera. Mi padre es profesor en West Point. No lo he visto desde que era muy pequeña. Él enseña historia estadounidense. Mientras aterrizaba y comencé a bailar lejos de los golpes de represalia de mi oponente. Esquivando un puñetazo dirigido a mi hombro derecho dije. Bueno, el nombre de mi madre es Sally Jackson y trabaja en la tienda de golosinas Sweeton America en Grand Central. Quiere ser novelista, pero hasta ahora ha tenido una vida difícil, así que está tratando de salvarla. Dinero. En cuanto a mi papá, como dije antes, tengo una idea bastante buena que aún no ha sido confirmada. Vi a Annabeth asentir antes de alejarme de un golpe de palma que me recordó fuertemente el estilo de puño gentil del clan Hyuga y salí con una patada redonda en las costillas de mi clon. Lástima que no puedas simplemente decirle a Chiron quién crees que era tu padre para que así puedas mudarte a la cabaña correcta. Pero no es tan simple. Nadie sabe quién era. Solté un bufido cuando el clon cerró mi pie contra su cuerpo con su brazo y me giré para hacerme perder el equilibrio mientras decía excepto mi madre. Ella definitivamente sabía quién era. Annabeth se mordió el labio mientras decía quizás no, Perky. Los dioses no siempre revelan sus identidades. Solté un bufido de nuevo mientras seguía el tirón de mi clon y lo usé para mi propio beneficio cuando mi pie cayó del agarre y se disparó hacia su pie y dije, bueno, esta fue una vez en la que el mío lo hizo. Y puedes culparme por tienes una buena idea considerando lo que me has visto hacer antes. Annabeth me miró con cautela. Ella obviamente no quería hacer estallar mi burbuja. Tal vez tengas razón. Tal vez te envíe una señal pronto. Esa es la única forma de saberlo con certeza. Tu padre tiene que enviarte una señal reclamándote como su hijo. A veces sucede. Fruncí el ceño cuando mi clon respondió con un revés que rechacé y envié un empujón con la palma de mi mano en su garganta, que fue golpeada también como dije. ¿Quieres decir que a veces no es así? Annabeth pasó la palma de la mano por la barandilla del muelle en el que estaba parada y dijo, los dioses están ocupados. Tienen muchos hijos y no siempre, bueno, a veces no se preocupan por nosotros, Perky. Nos ignoran. De repente, mi clon y yo nos separamos el uno del otro antes de que corriéramos a través de los signos de las manos y mi clon me disparó un dragón de viento en miniatura mientras yo le enviaba sembón de viento. El dragón pasó rápidamente a través de las agujas antes de continuar hacia mí o antes de que yo lo devolviera con una mano cubierta de viento, haciendo que estallara en pedazos. Mientras esto sucedía, pensé en algunos de los niños que había visto en la cabaña de Hermes, adolescentes que parecían hoscos y deprimidos, como si estuvieran esperando una llamada que nunca llegaría. Había conocido niños así en Yankee Academy, llevados al internado por padres ricos que no tenían tiempo para lidiar con ellos. Pero una gran parte de mí pensaba que los dioses deberían haber sido mejores. O al menos han mantenido su vida sexual más pequeña para no dejar a tantos niños preguntándose. Sacudí la cabeza de esos pensamientos mientras le enviaba un dragón de viento a mi compañero de entrenamiento, quien contraatacó manipulando el agua para que se elevara en una pared que me recordaba al jutsu del campamento de agua. Cuando el dragón se estrelló contra el agua, dije, están atrapados en la cabaña 11. Pueden al menos dejar el campamento de vez en cuando. Depende. Annabeth dijo. Algunos campistas solo se quedan el verano. Si eres hijo de Afrodita o Demeter, probablemente no seas una fuerza realmente poderosa.
Los monstruos pueden ignorarte, así que puedes arreglártelas con unos meses de entrenamiento de verano y vivir en el mundo de los mortales el resto del año. Pero para algunos de nosotros, es demasiado peligroso irse. Somos todo el año. En el mundo de los mortales, atraemos monstruos. Ellos nos sienten. Vienen a desafiarnos. La mayoría de los tiempo, nos ignorarán hasta que tengamos la edad suficiente para causar problemas, unos 10 u 11 años, pero después de eso, la mayoría de los semidioses se abren camino aquí o los matan. Algunos logran sobrevivir en el exterior mundo y hacerse famoso. Créame, si le dijera los nombres, los reconocería. Algunos ni siquiera se dan cuenta de que son semidioses. Pero mientras Annabeth hablaba, mi clon y yo nos habíamos lanzado 3 jutsu más antes de que ambos formáramos una espada de viento y nos apresuráramos para comenzar un combate de kenjutsu. Fruncí el ceño cuando dije entonces los monstruos no pueden entrar aquí. Annabeth negó con la cabeza y dijo, no, a menos que estén intencionalmente almacenadas en el bosque o especialmente convocadas por alguien en el interior. Solté un bufido mientras bloqueaba el swing de mi oponente con un rápido movimiento hacia arriba de mi espada mientras le preguntaba por qué alguien haría algo tan estúpido como eso. Practica peleas, bromas pesadas. Vino mi respuesta. Levanté una ceja y dije, suena un poco extremo para ser una broma. El caso es que las fronteras están selladas para mantener fuera a los mortales y monstruos. Desde el exterior, los mortales miran el valle y no ven nada inusual, solo una granja de fresas. Asentí con la cabeza antes de que de repente golpeara mi espada en el lugar donde estaba la empuñadura de la espada de mi clon y giré las hojas en un círculo haciendo que se soltara y la hoja se dispersara antes de dar un paso rápido más cerca y golpear la cabeza con mi clon, lo que finalmente hizo que se volviera. Dispersar. Dejando que mi propia espada se disipara en el aire circundante, escuché vítores provenientes de los campistas en las canoas que habían visto toda la pelea y les hice una pequeña reverencia antes de volver al muelle y caminar mientras recogía el cuerno de Minotauro. Y dijo así que supongo que eres un año más redondo. Annabeth asintió. De debajo del cuello de su camiseta sacó un collar de cuero con 5 cuentas de arcilla de diferentes colores. Era como el de Luke, excepto que el de Annabeth también tenía un gran anillo de oro colgado, como un anillo de la universidad. He estado aquí desde que tenía 7 años, dijo. Cada agosto, el último día de la sesión de verano, recibes una cuenta por sobrevivir un año más. He estado aquí más tiempo que la mayoría de los consejeros, y ellos todos estamos en la universidad. Fruncí el ceño y dije, ¿por qué viniste tan joven? Dijiste que los monstruos no nos atacan hasta que tenemos al menos 10 años. Giró el anillo de su collar y suspiró mientras decía, no fueron los monstruos los que me alejaron de casa. Oh. Dije, pensando en lo que podría haberla alejado de su casa. Sin embargo, sacudí la cabeza de esos pensamientos y busqué un tema que la apartara de los malos recuerdos obviamente. Al encontrar uno, dije, ¿tienes idea de cuál es la fecha límite del solsticio de verano? Escuché a Grover y Chiron hablar sobre eso en mi escuela, pero Grover no me dijo nada cuando le pregunté. Annabeth apretó los puños mientras decía ojalá lo supiera. Quirón y los sátiros, lo saben, pero no me lo dirán. Algo está mal en el Olimpo, algo bastante importante. La última vez que estuve allí, todo parecía tan normal. Levanté una ceja y Annabeth dijo, algunos de los miembros del año, Luke, Clarice y yo y algunos otros, hicimos un viaje de campo durante el solsticio de invierno. Fue entonces cuando los dioses tienen su gran consejo anual. Entonces, ¿cómo llegas al Olimpo? La última vez que lo comprobé, el Empire State Building solo tiene 102 pisos. Pero Chiron hizo que pareciera que era mucho más alto que eso. Dije. Bueno, hay un ascensor especial hasta el piso 600. De todos modos, justo después de la visita, el clima se puso extraño, como si los dioses hubieran comenzado a pelear. Un par de veces desde entonces, he escuchado a los sátiros hablar. Lo mejor que puedo imaginar es que algo importante fue robado. Y si no se devuelve antes del solsticio de verano, habrá problemas. Cuando viniste, estaba esperando, quiero decir, Atenea puede llevarse bien con casi cualquier persona, excepto con Ares. Y por supuesto que tiene la rivalidad con Poseidón. Pero, quiero decir, aparte de eso, pensé que podríamos trabajar juntos. Pensé que podrías saber algo. Negué con la cabeza y dije, lo siento. Pero me temo que no sé nada más que lo que acabas de decir ahora. Cuando morí por primera vez, la persona que está a cargo de mi reino me envió aquí como un favor para el jefe de arriba porque los chicos del medio iban a hacer un gran lío.
Sin embargo, Kami no me dijo ningún detalle, solo que tendría 12 años para prepararme. Los ojos de Annabeth se agrandaron cuando dijo espera, ¿te enviaron aquí por lo que está pasando ahora? Entonces eso significa, la interrumpí antes de que pudiera continuar mientras le decía a Annabeth, no te adelantes demasiado. Todavía no sé exactamente qué estoy haciendo aquí. Todo lo que sé es que necesito mantener mis habilidades bien. Annabeth se mordió el labio antes de asentir y se dio la vuelta mientras comenzaba a alejarse. Tenía la clara sensación de que le acababa de decir que se fuera, pero sabía que no podía hacer sus esperanzas cuando ni siquiera sabía lo que se suponía que debía hacer todavía. Aunque ahora que sabía que todo el clima terrible se debía a algo robado, ahora también sabía que teníamos a alguien que estaba dispuesto a robar a los poderes superiores. Me hizo preguntarme si el objeto no fue robado para provocar una guerra. Sacudí esos pensamientos antes de comenzar a alejarme del lago hacia la tienda de metales. Había estado viviendo en este mundo durante 12 años sin un arma adecuada y era hora de cambiar eso, quería esa sensación de seguridad que tener un kunai cerca de ti en todo momento te daba. Cuando entré, la mayoría de los campistas me miraron brevemente antes de volver al trabajo. Uno de los niños mayores se acercó y dijo ¿puedo ayudarte? Negué con la cabeza y dije, lo que necesito hacer es probablemente algo que ustedes no saben. Sin embargo, yo sé cómo hacerlos. El niño parecía confundido y dijo ¿y qué sería eso? Kunai. Dije antes de comenzar a recolectar los suministros necesarios. ¿Kunai? Preguntó el niño y me di cuenta de que no tenía idea de qué eran. Algunos de los otros niños volvieron a mirarnos momentáneamente confundidos cuando escucharon la palabra, pero rápidamente volvieron al trabajo. Asintiendo con la cabeza, dije son cuchillos lanzadores ninja. Quiero hacer un juego de 12 para tener algo con lo que luchar que sea más fácil que usar una espada. ¿Tienes algo de acero aquí? Le pregunté ya que vi que la mayoría de los campistas estaban trabajando con un metal que, aunque parecía bronce, brillaba más como plata o incluso como oro. El otro niño frunció el ceño y dijo, tenemos algunas. Pero en realidad no las usamos para armas, usamos bronce celestial para eso. Fruncí el ceño a mi vez y dije bueno, eso podría ser un problema. ¿Estaría bien si uso el acero en su lugar? De eso está hecho el kunai que he usado antes. El niño se encogió de hombros y dijo supongo que podrías. Sin embargo, no es muy efectivo contra los monstruos. Además, el bronce celestial no daña a los mortales, por eso lo usamos, ya que está mal visto para nosotros dañar a los mortales. Le dije antes de caminar hacia el gran gabinete al que el niño hizo un gesto y lo abrió para ver barras de casi todo tipo de metal que encontraría que podría usar de manera segura en un taller de trabajos de metal, con el enfoque principal en el bronce celestial. Cogí una barra de dicho metal y la examiné. Como había observado antes, el bronce brillaba de una manera que ningún bronce normal lo hacía. También se sintió más pesado de lo que debería. Debió pesar al menos la mitad de lo que pesaba una barra de acero. Agarré una barra de acero cercana y noté que tenía razón en mi estimación mientras pesaba cada barra una al lado de la otra. Por curiosidad, canalicé chakra en el bronce y me sorprendió gratamente cuando la barra comenzó a brillar con una capa azul a su alrededor. Parecía que fuera lo que fuera esto, era un excelente conductor de chakra. Me di la vuelta y dije, ¿te importa si uso 2 barras de bronce y 10 barras de acero? El niño se encogió de hombros y dijo, está ahí para nuestro uso. ¿Estás seguro de que sabes cómo usar todo el equipo aquí correctamente? Asentí con la cabeza y dije, he trabajado con un herrero antes durante algunos años. Recuerdo algunas cosas. Mientras hablaba, recordé los 10 años que había pasado ayudando a Tenten en la tienda de armas que había comenzado cuando se jubiló durante mi tiempo libre. El niño asintió y volvió a su propio proyecto. A su vez, agarré un delantal y algunas barras de metal más mientras repasaba mentalmente una lista de verificación de lo que necesitaría y los pasos necesarios para hacer kunai. 5 horas más tarde salí de la tienda de metal con mi nuevo juego de kunai envuelto en un paquete mientras me dirigía al edificio de artes y oficios para ver si podía hacer una bolsa de kunai. Mientras caminaba, noté distraídamente que me había perdido el desayuno y el almuerzo, pero no le presté atención. Media hora después, salí con una bolsa atada a mi cinturón. Los sátiros que había adentro habían sido de gran ayuda para encontrarme el tipo de tela adecuado que pudiera soportar mucho desgaste. Nos habíamos decidido por la mezclilla que se usa en Levi's, que fue doblada en capas y cosida con suficientes costuras para mantenerse unida fácilmente durante los próximos 10 años más o menos.
Miré a mi alrededor preguntándome qué debería hacer a continuación antes de que mis ojos se posaran en el bosque y sonreí cuando una vez más me di cuenta de lo grandes que eran los árboles. Había pasado poco más de una década desde que tuve la oportunidad de saltar a los árboles, ahora parecía el momento perfecto para hacerlo. Además, podría echar un vistazo al terreno en el interior para el viernes por la noche. Salí hacia el bosque en un borrón y sorprendiendo a los campistas que jugaban voleibol contra algunos sátiros cuando me vieron lanzarme hacia el bosque antes de dar un gran salto mejorado con chakra y aterrizar en una de las ramas de los árboles en el primer árbol antes de disparar. Fuera de ella y continuó hacia el bosque. 5 horas más tarde, entré en la cabaña 11 y vi a todos hablando y jugando, esperando la cena. Me tomé el tiempo para notar que muchos de los campistas tenían características similares que dejaban en claro que eran los habituales. Narices afiladas, cejas hacia arriba, sonrisas traviesas. Eran el tipo de niños que los profesores considerarían alborotadores. Ninguno de ellos me prestó mucha atención mientras caminaba hacia mi lugar donde estaba mi saco de dormir, así que deslicé el cuerno en el bolsillo interior del saco de dormir que estaba allí para que evitaras que los objetos se congelen si estás en climas fríos como horarios. Lo que no se anunció también fue el hecho de que había un sello de almacenamiento en dicho bolsillo en el que coloco el cuerno. Después de un minuto de ver a todos los niños interactuando, vi a Luke cruzar la puerta y acercarme automáticamente. Cuando se acercó, sonrió y dijo, «Pude robarte algunos artículos de tocador de la tienda del campamento. Pensé que podrías usarlos». Me tomó toda mi experiencia como shinobi decir que solo estaba bromeando sobre la parte del robo. Sonreí mientras pensaba que si pudiera elegir quién era mi padre, definitivamente elegiría a Hermes, ya que estos tipos parecían bromistas y maestros de bromas. Sacudí esos pensamientos de mi cabeza y dije, «Gracias, solo tengo un suministro limitado y son para emergencias». Luke asintió con la cabeza y se sentó a mi lado con la espalda apoyada contra la pared mientras decía «No hay problema». «Entonces, ¿qué piensas del campamento?» Me encogí de hombros y dije, «Es agradable, pero algunos de los que trabajan fuera de esta cabina podrían mejorar». Luke se rió y dijo, «Sí, puede ser difícil llevarse bien con esos niños Ares». Nos quedamos en silencio por unos minutos antes de decir «Entonces tu papá es Hermes, ¿verdad?» Cuando Luke asintió con la cabeza, dije, «Son todos primos de Speedy González, o más como Melvin el marciano con su mochila propulsora». Luke se rió de nuevo cuando dijo, «Bueno, nuestro papá nos da zapatos como los suyos cuando viene a reclamarnos, pero nunca he visto a ninguno de nosotros ir tan rápido como para dejar un rastro de polvo». Sacó una navaja de su bolsillo trasero, la abrió y la usó para raspar el barro de la suela de su sandalia. «¿Así que en realidad viene aquí en lugar de enviar una señal?», pregunté, contento por dentro de que al menos un dios pareciera ser el responsable. Luke asintió con la cabeza y dijo, «Sí, es genial para nosotros que lo tenemos como padre, ya que generalmente aparece un día después de que vengamos aquí». Por supuesto, probablemente sea porque está aquí mucho de todos modos, ya que básicamente es el cartero del dioses. Dije antes de que volviéramos a quedarnos en silencio. Miré a mi alrededor antes de pensar en otro tema y dije, «Perdón por decir esto, pero Annabeth parecía un poco inquieta, supongo que se podría decir». Luke suspiró mientras doblaba su cuchillo con el que había estado jugando distraídamente y dijo «Odio las profecías». Levanté una ceja y dije, «Está bien, morderé». ¿Por qué odias las profecías y qué tiene que ver con que Annabeth quiera emprender una búsqueda tan mal? El rostro de Luke se crispó alrededor de la cicatriz cuando dijo, «Digamos que arruiné las cosas para todos los demás. Los últimos 2 años, desde que mi viaje al jardín de las Hespérides se volvió amargo, Quirón no ha permitido más misiones. Annabeth ha estado muriendo por salir al mundo». Ella molestó tanto a Quirón que finalmente le dijo que ya conocía su destino. Él había tenido una profecía del oráculo. Él no le diría todo, pero dijo que Annabeth no estaba destinada a emprender una misión. Tuvo que esperar hasta que alguien especial llegara al campamento. Suspiré y dije bueno, ahora sé por qué se asustó cuando le dije que había reencarnado. La cabeza de Luke se giró para mirarme y escuché al menos una articulación crujir cuando dijo «¿Eras qué?». Giré mi cabeza para mirarlo a los ojos y de repente se estremeció cuando mis ojos pasaron de un niño de 12 años con habilidades inusuales a un ninja de 98 años. Sonriendo, dije como le dije a Annabeth antes, «Esta no es mi primera vez en el camino de la vida. Aunque te agradecería que no fueras por ahí gritando ese hecho». Luke estaba a punto de decir algo en respuesta cuando un cuerno sonó en la distancia.
Al instante me di cuenta de que era una concha, incluso si nunca antes había escuchado una. Luke negó con la cabeza antes de gritar 11, entra. Volviéndose hacia mí, dijo. Continuaremos con esto más tarde. Me encogí de hombros y seguí al resto de la cabaña, unos 20 de nosotros, mientras entraban en fila en el patio común. Nos alineamos en orden de antigüedad, así que, por supuesto, fui el último en morir, no es que me importara. Los campistas también vinieron de las otras cabañas, a excepción de las 3 cabañas vacías al final y la cabaña 8, que se veía normal durante el día, pero ahora estaba comenzando a brillar plateada cuando se ponía el sol. Subimos la colina hasta el pabellón del comedor. Los sátiros se unieron a nosotros desde el prado. Lo que supuse que eran náyades emergieron del lago en canoa. Algunas otras chicas salieron del bosque, y cuando digo fuera del bosque, me refiero directamente al bosque. Vi a una niña, de unos 9 o 10 años, derretirse del costado de un arce y subir saltando la colina. En total, había tal vez un centenar de campistas, unas pocas docenas de sátiros y una docena de ninfas y náyades de madera variadas. En el pabellón, antorchas ardían alrededor de las columnas de mármol. Un fuego central ardía en un brasero de bronce del tamaño de una bañera. Cada cabaña tenía su propia mesa, cubierta con un paño blanco adornado en púrpura. 4 de las mesas estaban vacías, pero la cabaña 11 estaba abarrotada. Tuve que apretarme en el borde de un banco con la mitad de mi trasero colgando y usando chakra para mantener la otra mitad en el banco. Vi a Grover sentado a la mesa número 12 con el señor D, algunos sátiros y un par de chicos rubios regordetes que se parecían al señor D. Quirón estaban a un lado, la mesa de picnic era demasiado pequeña para un centauro. Annabeth se sentó en la mesa 6 con un grupo de chicos atléticos de aspecto serio, todos con sus ojos grises y cabello rubio miel. Clarice se sentó detrás de mí en la mesa de Ares. Aparentemente había superado lo que sucedió esta mañana ya que se reía y eructaba junto a sus amigos. Finalmente, Quirón golpeó con su casco el piso de mármol del pabellón y todos se quedaron en silencio. Levantó un vaso. Por los dioses. Todos los demás levantaron sus copas y dijeron a los dioses. Las ninfas de los bosques se acercaron con bandejas de comida. Uvas, manzanas, fresas, queso, pan recién hecho y barbacoa. Mi vaso estaba vacío, pero Luke dijo, habla con él. Lo que quieras, no alcohólico, por supuesto. Gané una mirada pensativa antes de sonreír y decir sopa de frijoles de Konoha. El vaso se llenó con la bebida que no había tomado en más de una década y tomé un sorbo antes de sonreír de nuevo. Entonces se me ocurrió un pensamiento y sonreí más cuando dije sopa de frijoles azules. La sopa se volvió de un tono azul claro y tomé otro sorbo y descubrí que sabía aún mejor. Riendo, brindé en silencio por mi madre y su fascinación por el color. Me prometí a mí mismo que la sacaría del inframundo lo antes posible, incluso si tenía que enfrentarme al jefe principal para hacerlo. Luke me sacó de mis pensamientos mientras me entregaba una fuente de pechuga ahumada y decía aquí tienes, Perky. Cargué mi plato y estaba a punto de cavar cuando noté que todos se levantaban, llevando sus platos hacia el fuego en el centro del pabellón. Mirando a Luke mientras seguía a la suite, dije homenaje a los dioses, recordando el brindis de Quirón. Luke asintió con la cabeza mientras nos acercábamos y dijo, ¿les gusta el olor de las ofrendas quemadas? Fruncí el ceño y dije, no creo que me guste el olor a quemado. Bueno, tal vez algunos tipos de madera, pero aún así. Luke se encogió de hombros antes de arrojar un racimo de gruesas uvas rojas al fuego y decir Hermes. Yo fui el siguiente y tomé una gran rebanada de pechuga y la arrojé al fuego mientras pensaba en silencio Poseidón. Capté una bocanada de humo y de repente supe por qué a alguien le gustaría ese olor. No olía a comida quemada. En cambio, olía a chocolate caliente y brownies recién horneados, hamburguesas a la parrilla y flores silvestres, y un centenar de otras cosas buenas que no deberían haber ido bien juntas pero que lo hicieron. Cuando todos regresaron a sus asientos y terminaron de comer, Quirón volvió a golpear su casco para llamar nuestra atención. El señor D se levantó con un gran suspiro. Sí, supongo que será mejor que salude a todos ustedes, mocosos. Bueno, hola. Nuestro director de actividades, Quirón, dice que la próxima captura de la bandera es el viernes. Actualmente, la cabaña 5 tiene los laureles. Un montón de vítores desagradables surgieron de la mesa de Ares. Personalmente, continuó el señor D, no podría importarme menos, pero felicitaciones. Además, debo decirles que hoy tenemos un nuevo campista. Peter Jackson. Chiron murmuró algo y el señor
De se corrigió a sí mismo diciendo Perky Jackson. Eso es, hurra y todo eso. Resoplé llamando la atención sobre mí mismo mientras decía es un placer estar aquí también. El señor D puso los ojos en blanco y dijo, sí, bueno, todos ustedes pueden ir corriendo a su tonta fogata ahora. Continúe. Todos aplaudieron y todos nos dirigimos hacia el anfiteatro, donde la cabaña de Apolo condujo a cantar. Cantamos canciones de campamento sobre los dioses, comimos s'mores y bromeamos. Decidí divertirme un poco e hice algunos clones que se transformaron en los tres chiflados y comenzamos a realizar diferentes partes del espectáculo para el deleite de los campistas, incluso cuando se preguntaban cómo lo hice. Más tarde en la noche, cuando las chispas de la fogata se curvaban hacia un cielo estrellado, el cuerno de la caracola volvió a sonar y todos regresamos a nuestras cabañas. Cuando llegamos a la cabaña 11, me detuve y miré hacia el cielo nocturno y pensé, tengo que admitir que